Y vamos a hacerlo, como siempre, hablando de algunos de los estrenos que renovaron cartelera en los cines argentinos. Y en este caso se trata de un documental que cuenta la historia y atraviesa la historia latinoamericana, en este caso de un país vecino, de Chile. La película, el documental se llama No son 30 pesos, Chile, genealogía de una insurrección. Y para hablar de este documental tenemos a dos invitados. Por ahora hay una sola conectada, la estoy viendo, que es la productora del documental, Alejandra Guzzo, mientras esperamos a su directora. Alejandra, buenas tardes. Javier Lucy acá desde Cinefilia. ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Hacía un rato que no te veía. Qué exacta- bueno verte y verte bien. exactamente. Bueno, a ver, vamos a empezar mientras lo esperamos a Fernando, que seguramente Bueno, acá en la función. Ah, bien. Bueno, a ver, ¿cómo nació esta idea de filmar, de contar esta parte de la historia de Chile? Digo, nosotros de alguna forma, ¿no? Como extranjeros, internándonos en un país para contar un poco esa historia que además ustedes mismos nos cuentan, está un poco invisibilizada en el mismo Chile. Totalmente. Bueno, nosotros somos Grupo de Cine Insurgente que nació en el 99, ¿no? Y de alguna manera también la composición nuestra como grupo de cines no fue solamente de argentinas y argentinos. Yo soy de Uruguay, había un Ujú. compañero de Chile. Siempre fue como una mirada más amplia, latinoamericanista y también internacionalista, que aunque esa palabra está poco conocida y devaluada, sigue existiendo, ¿no? Es decir, el internacionalismo, para definirlo fácil, como la solidaridad entre los pueblos de América y del mundo. Y nosotros hemos filmado en más de un país, no solamente Argentina, hicimos la historia de Santiago Álvarez, que eso es Cuba. Sí, Eso como marco general de lo que hacemos siempre como documentales. Y después, bueno, cuando venga Fernando seguramente contará alguna anécdota más, pero tiene que ver con vivencias de Fernando, por eso está su voz en off y un bien. poco una primera persona muy austera, digamos, pero tiene que ver con su militancia en los 80, en un partido político muy pequeño, que había mucha movida en Rosario a finales de los 80 y la solidaridad que se da de muchos partidos, más grandes, más pequeños, hacia estos jóvenes que, bueno, eh, jóvenes hombres y mujeres que intentaron acabar con la tiranía en Chile de Pinochet por las armas. Intentan hay quien le dice asesinatos, nosotros le decimos ajusticiamiento popular, el 7 de septiembre de 1986, en el lugar donde Pinochet tomaba sus vacaciones o iba los fines de semana, que se han ido, se los recomiendo si no han ido y si han ido también, que vuelvan, es un lugar hermosísimo. Cerca de Santiago se llama el Cajón del Del Maipo, mapa. entre las montañas, y hay muchas casas ahí para... Fue muy emocionante estar ahí, ¿viste? Filmando y Eso, viendo cómo había sucedido el hecho. eso te quiero contar, porque digo, siempre la producción, digo, y en este caso ya que tenemos a la productora, indagar por ahí, después le preguntaremos al director por qué eligió el tema y qué pasó con todas esas cosas, pero digo, siempre la producción es todo un tema, mover a la gente, mover el equipo y qué sé yo, y en este caso tener que ir a otro país, digo, ¿qué significó todo ese movimiento en la cabeza de la productora? Yo fui muy feliz en este rodaje, te voy a decir, porque no conocía Chile y tenía una imagen como distinta de Chile. Conocía compañeras y compañeros de diferentes expresiones políticas o culturales, pero el pueblo en sí y estar en el territorio no lo conocía. Me resultó como fascinante. Parece que hay un Chile que no conocemos, por lo Ujú, menos quien no haya ido nunca, como fue mi caso. sí, Y como trabajamos con una asociación civil que reúne a muchos expresos y presas políticas, también tuvimos como mucha facilidad de producción por el lado de ellos, ¿no? De hecho, en la película hay como 300 extras en una escena, la escena del casamiento, sí. y, y eran todos expresos y presas políticas, todos, salvo los muy, muy jovencitos que eran hijos o nietos, pero en Claro. general participaban ellos. Eh, no fue complicado, nosotros filmamos 3 o 4 escenas de ficción y eso hace más complicado el tema, pero realmente con la ayuda de ellos no fue complicado. Pero lo del Cajón del Maipo, donde se hizo
exactamente el atentado y que no filmamos ahí ficciones, no sé, es como de una energía, capaz que uno se hace la cabeza, pero muy, muy bello el lugar, ahí al pie de las montañas, no queda lejos de la capital, pero bueno, hay que subir por la montaña, por la cordillera, y era como muy fuerte que en ese lugar, para nuestra generación es muy emblemático, que en ese lugar haya sido exactamente que sucedieron los hechos, ¿no? Ujú. Siempre pensamos que hubiera sucedido si realmente se hubiera dado el ajusticiamiento, ¿no? Sí. Se hubiera cambiado un poco la historia de Latinoamérica y hubiera venido justicia eh, y por lo menos algún tipo de cambio social antes, no sé, porque hay que pensar que fue el inicio de nuestras democracias, por lo menos del Cono Sur, de Argentina y Uruguay, Sí. y esta organización se funda el 14 de diciembre de 1983, cuando acá estaba asumiendo Alfonsín, se funda esta organización para ver si terminaban con la dictadura más larga, por lo menos del Cono Sur, Sí. eh, y no sucedió. No, te contaba además que muchos de estos jóvenes tuvieron que salir huyendo. Entonces Fernando recibió a algunos de ellos en Rosario. Y Mm. ahora cuando fuimos a filmar en aquellos años, también recibieron, compañeros míos recibieron en Uruguay, Ujú. porque eran pibitos de 20 años que habían participado en esto, ¿no? Era cuando tenés que hacer una acción concretamente armada de esta envergadura, en general, si bien los jefes estaban ahí dando la cara, que también eran jóvenes, también como los fusileros, como le llaman, los que manejaban los fusiles y las armas, eran muy jovencitos, ¿no? Y muchos de ellos siguen todavía en una especie de stand-by legal, porque Sí. ya pasó tanto tiempo, sin embargo, bueno, viven acá en Argentina, Mm. en Suiza, en Bélgica, en muchos lugares y todavía no se cierra la causa. Sí. Bueno, Y es como una eso, manera de denunciar también algo que exacto. está pendiente de estas democracias tan rotas y tan incompletas que a veces, bueno, uno las celebra porque es lo mejor que tenemos, pero Sí. siempre son incompletas, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, ahí está la línea de continuidad todavía, hablar del pasado, pero ese pasado todavía sigue siendo parte del presente. Ahí lo veo, a Ale lo veo conectado a Ah, qué Fernando bueno. Krismar, al director de Son 30 pesos. A ver, Fernando, ¿cómo está Javier Lucy acá desde Cinefilia? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? ¿Me escuchás? Te escucho perfecto. ¿Vos me oís bien? Y te Sí, sí, vemos. perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, acá estábamos hablando un poco con Ale lo que tiene que ver con el rol de la producción, mover el equipo, lo que significó filmar en otro país y demás, pero ahora vamos quizás al origen. Ella un poco lo contó, pero vamos a la primera persona, ya que además tu voz es la voz narradora, la que nos conduce en el relato de este documental. ¿Por qué por qué contar esta historia? ¿Qué te pasa a vos con esta historia? Bueno, un poco como venía desarrollando Alejandra, conozco esta experiencia por una serie de cuestiones casuales que tienen que ver con mi historia militante, de haber recibido en Rosario a muchos de estos compañeros cuando eran, más o menos tienen mi edad actualmente. Y bueno, desde entonces mantuve una relación con ellos, eh, participé en campañas de solidaridad por su refugio en distintas instancias que fueron perseguidos. Pero sobre todo me pareció, digamos, una linda historia, o sea, una linda historia de vida, de resistencia, de saber enfrentar, digamos, los momentos históricos y aquellas encrucijadas ante las que te ubica la historia, ¿no? Y como todos estos personajes desde algo muy personal, que fue, digamos, su infancia abruptamente interrumpida por un golpe sangriento y criminal, cómo se encuentran, digamos, 10 años después en este intento, ¿no? Arriesgadísimo, que alguien podría decir muy loco, pero que realmente era lo que imponía la impunidad en la que se estaba moviendo esa dictadura, que por supuesto como la de aquí, como la de todas, su objetivo era imponer el modelo social y político que actualmente hay en Chile, ¿no? Por eso después hacemos este clic con lo que pasó y le ponemos este nombre. No son 30 pesos porque era la consigna
los de los estudiantes que hicieron estudiantes. la rebelión del 19 contra supuestamente al principio 30 pesos de aumento del colectivo, que ya no es nada, Ujú. y entonces era, no son 30 pesos, son Son 30 30 años la años. consigna. Entonces fue como que de pronto, intempestivamente, la película cobró muchísima actualidad, porque a los 30 años que se referían era justamente al momento, digamos, de más difícil actuación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, oponiéndose a la constitución esta que de alguna manera eterniza el neoliberalismo en la medida que no reconoce a la educación, a la salud, ni siquiera al acceso al agua como un derecho de todos los chilenos, ¿no? Mm. Lo cual genera que todos esos sean negocios, que haya una inmovilidad social tremenda y que bueno, todo el mundo tenga que tener más de un trabajo como para vivir dignamente, con muchas deudas y bueno, una sociedad que a veces la derecha muestra como ejemplo, pero para nosotros es un contraejemplo, ¿no? Entonces, bueno, el modesto inicio o objetivo de visibilizar la situación de esta gente que había hecho las cosas que hizo, está todavía aún hoy perseguida, bueno, nos superó, digamos, la realidad nos pasó como un tsunami por encima, ¿no? Y bueno, y en ese sentido agradecemos realmente si es que se ve esta ligazón, ¿no? Entre las dos generaciones en cuanto a ponerse al mismo problema, ¿no? Que es en definitiva el capitalismo en su etapa más eh, invasiva y más feroz, ¿no? Salvaje. Sí. Mm. Sí, hay algo que, digo, causas y efectos hacen que justo surja lo de... Yo no me acuerdo, los pingüinos se le dijo a los chicos en Sí, ese los momento, los pingüinos, la pingüinos, rebelión ¿no? de No, los no, pingüinos. los pingüinos son una rebelión que hubo, creo que en el 84, perdón, en el 2004, Sí, perdón, 2010, por ahí. 2011, sí, 2011. Hubo Y varias. esta fue en el 19, 19 la que está en la película, fue la que terminó con el gobierno de de Piñeira. Piñeira. Ahí, digo, más allá La de otra que... fue durante el de- gobierno de Bachelet, me Bachelet. parece, o de Lagos, no me acuerdo. Sí, más allá de esto de la causa y efecto, digo, me parece que la misma que te sorprendió estando filmando ahí y entonces de alguna manera, no estoy spoileando, de alguna manera ahí se hace la ligación de pasado y presente también. Digo, hay algo, me parece que en la elección de hacer, de ficcionalizar, ¿no? De hacer representaciones de algunas cosas con chicos más jóvenes que o se enteran de lo que pasó o vuelven a revivir porque su familia también tenía alguna participación, tuvo alguna participación en ese movimiento, pero digo, ahí me parece que también hay una decisión de ustedes, más allá de que la historia te aportó ese movimiento en el final que incorporás, me parece que también había una decisión previa de unir pasado y presente, ¿puede ser? Sí, sí, la idea es previa y siempre nosotros entendemos la reflexión del pasado no como una celebración o algo luctuoso o muy, digamos, ¿cómo se diría?, ceremonioso, sino Ujú. que justamente siempre el objetivo de nuestras películas es unir o pensar el pasado desde el presente, ¿no? Entonces este recurso de ubicar a grupos de jóvenes actores en relación con la gente que en esa época tenía la edad que tienen ellos ahora, nos permite hacer dialogar a las dos épocas, ¿no? O por lo menos a los dos espíritus de época, además incentivado el tema que ellos están haciendo una búsqueda, ¿no? Para componer El personaje. determinados personajes, entonces esto genera, digamos, y también la buena disposición de los compañeros a contestar todo lo que les preguntan, que eso tiene que ver también con la confianza que generamos nosotros y la verosimilitud de las escenas que guionamos, ¿no? Porque un poco se discute sobre escenas que nosotros construimos en base a testimonios que ellos nos habían dado en la investigación. Entonces ahí hay una búsqueda totalmente consciente de eso. Lo que no creíamos era que iba a pasar de ser un diálogo entre los actores y los verdaderos protagonistas y se iba a sumar todo ese tsunami de pueblo que hubo, que terminó con el gobierno de Piñera, ¿no? Sí, Eso para nosotros fue sorprendente porque además se dio después de que ya estaba todo filmado. filmado. Además, toda esta rebelión empezó el día que nos íbamos de Chile. Yo Lo cual, bueno.
generó, digamos, ahí toda una reescritura de muchas partes del guión. Bueno, que es lo que tiene el documental, ¿no? Que el guión es un hecho a posteriori, no a priori, más Sí. allá de que uno tenga buenas expresiones y escriba algunas cuestiones, siempre es un plan, ¿no? Que hay que ver qué de la realidad te devuelve, ¿no? Cuando vos lo aplicás. Bueno, un poco eso me parece que es lo que le da cierto espesor narrativo al fenómeno, y no es simplemente, bueno, andá, enterate, pasó esto de una manera lisa y llana, sino es una manera donde hay varias capas subjetivas en juego. Sí, yo pensaba, más allá de esto que decía de la ligación de pasado y presente, o cómo el pasado sigue repercutiendo en el presente, o cómo el pasado nos lleva a este presente, digo, podías haber también decidido, podrían haber decidido ponerlos en una mesa y estar hablando, que los chicos hagan preguntas o lo que sea. Decidiste la representación, decidiste la ficcionalización. ¿Por qué? Y de alguna manera cuando yo lo miraba, digo, ¿esto en algún momento habrá sido pensado todo como una ficción? Digo, ¿se te cruzó por la cabeza? No, porque justamente las ficciones para mí eran dispositivos analizadores, ¿no? Ujú. Eran generar este intercambio donde para mí estaba la riqueza, porque justamente para hacer una ficción habría que haber recortado toda la historia del frente y que se entienda, digamos, en una historia particular. Y acá la idea es abrir muchísimos otros caminos de interpretación. También tiene que ver con mi formación, que yo, bueno, soy psicólogo y he trabajado con técnicas psicodramáticas y sé, digamos, lo diferente que es una charla a tener la perspectiva de poner el cuerpo y tratar de Ujú. ubicarse en el lugar del otro, ¿no? Que es algo muy común en los talleres que incorporan técnicas psicodramáticas, ¿no? Yo soy psicólogo y trabajé con Tato Pavlovsky en su momento y me pareció, digamos, que me parece siempre que es mucho más fuerte, y sobre todo si estamos hablando de un arte de representación y de imágenes como el cine, poner los cuerpos en funcionamiento, ¿no? Más allá de que a partir de eso se genere la reflexión, pero es mucho más, digamos, la riqueza de lo que se ve, pero también es muy fuerte cómo se conmueve el interior de cualquier persona. Imagínate de actores, porque estos eran todos actores, y algunos, digamos, de ellos que podían ser aficionados o no actores, pero que eran hijos o nietos o sobrinos, digamos, de algunos de los participantes originales, ¿no? Y Entonces se da ahí algo de mucha emoción que sí está buscado, claro. Bien. no, yo iba a Ale. comentar algo más que de todas maneras a mí me sorprendió mucho que hay una diferencia con la realidad de acá cuando te vinculás con los jóvenes y el tema de la lucha armada. Yo creo que viven tanta violencia, tanta, que se acercaban, algunos conociendo la leyenda del Frente, pero nunca habiendo estado con alguien del Frente Patriótico. Ujú. Y otros conociendo menos, pero inmediatamente les daba curiosidad, pero no les daba ningún rechazo y lo consideraban algo necesario aún en el hoy, aunque veían que era de una peligrosidad extrema. También eso para mí, que te comentaba antes que llegue Fer, que yo no conocía Chile, Fernando sí conocía, yo no me imaginé que se mantenía un nivel de violencia y de represión tan tremendo, que no era común antes de la rebelión que saliera de los medios. Sí. Pero la verdad que nos invitaron en el segundo viaje que hicimos a ir al 1 de mayo, que el clásico, viste, que iba a ver a alguien que habla y estaba armado todo el escenario. Y nos dieron un montón de medidas de seguridad que a mí me parecían muy ridículas y muy exageradas. Y dije, pero ¿y esto qué delirio todo esto? Resulta que nunca se puede hacer el acto porque la represión llega de una manera brutal y los pibes jóvenes también pelean de una manera pero tremenda. Entonces yo pregunté, después que salimos en estampida, por supuesto, nos perdimos, menos mal que nos habían dado los códigos de seguridad, pues si no ni sabía dónde estaba y dónde nos íbamos a encontrar, eso fue un desastre, nos persiguieron, yo ya no corría desde el 2001, entonces estaba totalmente fuera de estado viste, te persiguen, no sé cómo se llama, el guanaco con el agua ahí, no, Sí. tremendo, te tira eso. Y ahí nos comentan que en realidad es como una forma de resistencia, pero nunca lo pueden hacer al acto, nunca, porque estaba prohibido. O sea, no se Claro. puede ir a hablar un rato, a decir, bueno, es el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, todo estaba prohibido.
Y eso me impresionó y me parece que influía mucho en la cabeza de los pibes que veían que la violencia es económica, pero también literalmente sobre los cuerpos de la Claro. gente que mínimamente quiere ir a Manifestarse. simplemente celebrar el 1 de mayo. Sí, Así sí, sí. que los actores tienen una carga que los que nosotros habíamos trabajado acá con otras películas nuestras, caso del Seré Millones, no son iguales. Y además tenían una clara idea de la política, más allá de no tener una gran formación, pero y eso es por el sufrimiento, la exclusión y sobre todo, bueno, el tema de la educación y la universidad que lo viven como algo de una crueldad que no tiene, viste, mesura, ¿no? Sí. Y con respecto, Ale, justo iba a consultarte esto de, vos me lo dijiste, se filmaron algunos, eran más complicados, digo, las ficcionalizaciones, digo, encontrar los vehículos, la ropa, hacerse de eso, porque, digo, son los 80, tampoco es tan lejos, pero todo ha cambiado de tal forma que hay que buscar todas esas cosas. Bueno, la idea no era que fuera tan realista, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, como te comentaba, que estuvieron ayudando toda esta organización de expresos y presas políticas, la verdad que ayudaron muchísimo. Algunos de los actores incluso les podríamos decir que fueron jefes de producción y consiguieron millones de cosas. La locación, hay una locación donde se hacen como las reuniones clandestinas, es un lugar típico de Yungay, que es el barrio muy cercano ahí al centro de Santiago, y es un lugar hermoso. Creo que ahora está cerrado, pero se lo conoce como el sindicato, era un lugar culturalmente destacado de cierto sector de la izquierda, y esa fue una locación para nosotros ideal, que pudimos aprovechar como para varios decorados, Claro. porque es increíble lo linda que es, y eso ayudó a lo narrativo, eso lo consiguieron todos ellos, también las armas, y bueno, todo lo que tiene que ver con el casamiento también También. lo armaron ellos, lo donaron ellos, las pañoletas del frente, una compañera de origen mapuche, que bueno, por cierto, aparece en la película, Sandra, conoce como la tradición de los tejidos mapuches y le hizo la vestimenta al cura, que aparece ahí ficcionalizando al cura verdadero. Sí. Eso lo hizo especialmente para el rodaje y son como místicas de ellos. Estuvo muy bonito, así que eso hizo que se abarataran los costos y se facilitara todo de una manera muy orgánica, porque además ellos son los que conocían, ¿no? Realmente pequeños detalles, como eso del mundo mapuche y de cómo se viste el sacerdote de la Villa Obrera, que se viste parecido, usaba esas ornamentaciones que son mapuches. Fernando, ¿qué significa para ellos esta cuestión de que vienen de Argentina para visibilizar un tema que ahí lo hablábamos un poco con Alejandra cuando empezábamos la nota, ahí pareciera estar dejado de lado, las causas sin cerrar, la gente exiliada que todavía tienen la causa abierta, todas estas cosas, digo, ¿cómo lo vivenciaron esto de que alguien les ponga un micrófono y les permite contar la historia? Bueno, fue todo hermandad, ¿no? En todo momento con ellos, porque por empezar, digamos, son gente formada con el concepto de internacionalismo y de internacionalismo proletario, ¿no? En el caso de ellos. Así que nosotros, como siempre, colaboramos con la causa de ellos y vieron, digamos, también cómo participamos en campaña y sobre todo vieron los materiales, ¿no? Y se dieron cuenta que era algo que no pretendía de ellos ni autocríticas ni arrepentimientos, sino que cuenten su versión Claro. de la historia, ¿no? Entonces, me parece que todo eso colaboró en que prácticamente parecíamos iguales, Igual. aunque yo obviamente hablo bien en argento y ellos Sí. hablan bien en chileno, pero no se daba a veces esa rivalidad medio estúpida y futbolera, sino se daba una cuestión de hermandad, de conciencia del destino común de nuestros pueblos, ¿no? Y además para mí fue una influencia muy fuerte en mi formación toda la cultura chilena, musical, escrita, la poesía, o sea, yo me abrevé en todas esas fuentes para mi formación, así que no fue algo difícil, más allá que siempre, por supuesto, cuando uno habla de otro país, trata de ser especialmente respetuoso Claro. de lo que opinan aquellos que están ahí y que son los que protagonizan la historia, ¿no? Pero en ese sentido te digo, no solo que no hubo dificultades, sino que al contrario, gracias a esa hermandad, lo que venía diciendo Alejandra, ¿no? La cantidad de cosas que se consiguieron, ellos
imagínate, yo el otro día decía, complicado es hacerle un atentado a Pinochet en el 86. Hacer una película es una boludez, digamos, para ellos, ¿no? O sea, Claro. en el concepto de ellos. Entonces vos le decías, bueno, necesitamos algo que parezca una cárcel y juntar 150 tipos para que estén en el patio y en Y 2 días se lo claro. conseguían. Sí, Y aparecía la comida y muchas cosas que por supuesto Alejandra coordinaba, pero que, digamos, excedían las escasísimas fuentes de financiamiento que tenía esa película. Entonces vos la vas a ver y va a aparecer una película con bastante más producción en Claro. cuanto a lo económico sí. de lo que realmente tiene. Y eso tiene que ver con, bueno, un diseño de producción que contaba con esta colaboración de tipos que te digo, que han resuelto problemas de infraestructura mucho más complejos y vitales que conseguir 100 tipos para hacer de extra en una escena, ¿no? Que acá, si vos lo decís, parece, pensás en muchísima plata, muchos profesionales laburando en eso, Mm, y ahí 2 o 3 militantes moviéndose lo lo resolvían en una resolví. noche. Bueno, y eso pasaba permanentemente con todo, hay que trasladarse acá o allá, pintaban Claro. los transportes, o sea, no es que, viste, ahí estábamos. Además el cambio es muy duro para nosotros, Sí, el cambio sí, sí. dólar de peso Peso, chileno a peso. peso argentino, así Sí. que no te digo que éramos unos pordioseros, pero a gatas nos alcanzaba para pagar al equipo técnico, que era de alta gama, ¿no? Mm, Entonces, bueno, todo lo demás que se ve de producción existe, por supuesto, gracias a Alejandra, pero sobre todo gracias a este a la espíritu que colaboración. Gracias a surgió de ellos. hermandad con ellos. Claro. Y la idea del estreno allá, ¿la vieron? Por lo menos más allá de un estreno comercial, de una posibilidad, ¿cómo? No, ahora vamos a Ah, ir. Ahora ¿hay estamos fecha? hablando con ellos precisamente, Bien. estuvimos como de reuniones por Zoom y eso. Estaban muy abocados este grupo a la celebración de los 40 años de cuando nació la organización, que va a ser ahora, porque estamos en el 2023, Ujú, la semana que viene, el 14. exacto. Entonces yo había pensado que capaz que se podía hacer una exhibición ahí, y si no, estamos pensando en el estreno ya directamente en febrero, porque se puede estrenar en muchas salas y tener un recorrido bien amplio. Perfecto, perfecto. Pero bueno, a ver, nada mejor que ustedes, que son los que hacen cine, para que inviten a los oyentes a que vayan al cine a ver cine. Totalmente. ¿Dónde se puede ver? No son 30 pesos. Bueno, por ahora estamos en el Cine Gomón a las 12 del mediodía, 16 y 20 horas hasta el miércoles. Hay que ver cómo nos va, como siempre, con el público, porque hay que completar una media de continuidad de Exacto. espectadores. Así que por eso es muy importante que vayan hoy, dentro de un rato, que viene la próxima función, y mañana y todos los días hasta el miércoles. También se está proyectando en el espacio Inca de Mendoza y de La Rioja, que eso ha sido muy importante y ellos habían pensado incluso ir porque Mendoza les queda bastante Cerca, cerca. relativamente cerca, Así sí. que por ahí estaban viendo si podían ir en estos días. Y pensamos que la película va a seguir durante todo el año, después veremos. La idea es mantenerla en sala todo lo que se pueda, no solo el Gomón, sino después veremos el Cosmos y otras salas en el conurbano y demás. Y bueno, cuando tenga que ir a la plataforma de Cinear, que también cumple su función, ¿por qué no? Ir ahí. Pero bueno, a bancar y ir que mira, justo antes del programa recibo un mensaje de una colega que estaba viendo la película La Función de las Cuatro, Carolina Fernández, que además va a estrenar ella mañana su película, Mm. y me dice, salgo tan emocionada de la película, y además me dice, me parece que la película llega en el momento justo, porque salgo y están armando en el Congreso todo Todo el el basado para aparataje para la mañana. Asunción de mañana. Entonces Exactamente. me dice, no sabes qué bien me hizo ver la película, porque salí como con fuerza, me dijo. Vi a Claro. esta gente y dije, no, acá hay que tener fuerza. Así que también espiritualmente les va a hacer muy bien la película para estos tiempos. Totalmente. Vayan al cine, como decimos siempre en Cinefilia, vayan al cine a ver cine, acompañan las películas, acompañan el cine argentino y ahí está la invitación hecha. Fernando, Alejandra, muchas gracias por este tiempo acá en Cinefilia. No, gracias a ustedes, que siempre nos reciben y nos quieren tanto. Por favor, Muchas gracias. un gusto, abrazo. Y vamos a ir a nuestro tercer tema del día de hoy, It Had to Be You. Frank Sinatra, el gran Frank Sinatra, siendo parte de la banda sonora de La Maldición del Queen Mary.